Muchísimas gracias por auspiciar esta charla de esta tarde. Como siempre, me da mucho gusto volver, aunque sea virtualmente, al Centro Universitario de Zacapa, en donde ya he ofrecido algunas charlas en el pasado. Así que me da mucho gusto porque siempre la recepción es muy entusiasta de parte de los miembros del centro, ¿no? La pregunta, ¿qué significa conmemorar críticamente la independencia? Tiene varios propósitos. En primer lugar, se están cumpliendo 200 años de que se firmó el Acta de Independencia aquí en Guatemala, ¿no? Y que era la independencia de Centroamérica. El primer centenario, el primer centenario de la independencia fue el que creó gran parte del imaginario que ahora conocemos como, como el imaginario de la independencia, toda la simbología que nos remite a eso, ¿no? Y en este bicentenario, pues en 100 años han cambiado muchísimas cosas y la Universidad de San Carlos creó una comisión para la conmemoración crítica del bicentenario de la independencia de Centroamérica. La expresión conmemoración crítica quiere decir lo siguiente, ¿no? Una conmemoración crítica, conmemorar significa recordar, y una conmemoración crítica tiene que ver con que lo crítico, el pensamiento crítico, es análisis de los hechos, es síntesis, o sea, explicación de los hechos y es conclusiones a partir del análisis y la síntesis, ¿no? Esto es el pensamiento crítico en dos platos. Entonces, ¿por qué la adopción del criterio de conmemoración crítica? Bueno, porque la independencia históricamente fue un proyecto político y económico de los criollos. Acordémonos que a lo largo de toda la colonia, de toda la colonización, nosotros tuvimos en nuestro territorio una división de clase y de etnia en la que los españoles estuvieron en la cumbre de la pirámide y después fueron los criollos, o sea, hijos y nietos de españoles nacidos aquí, que ya se sentían de aquí, que amaban la patria, el terruño, etcétera. Y la colonización también dio lugar a sujetos nuevos, sujetos culturales nuevos, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el sujeto que los españoles llamaron indio. Antes de la colonización aquí no había indios, la palabra no se conocía y la palabra surge por la equivocación de Cristóbal Colón de creer que había llegado a las Indias Orientales, ¿no? O sea, al continente asiático. Y por eso los españoles llamaron indios a los nativos de lo que después iba a ser visto como América, el continente americano. Entonces, los indios pues son una invención identitaria, cultural de los colonizadores. Otro sujeto nuevo fue el ladino, que era el mestizo, digamos, entre una, por lo general, mujer indígena, hombre español o criollo. Y luego otras mezclas, otros mestizajes que tuvieron que ver con la traída de África de esclavos negros, los cuales se ubicaron básicamente en el Caribe, pero se escapaban hacia las costas atlánticas de Centroamérica y el resto de América Latina. Entonces, las mezclas dieron lugar a otros sujetos, ¿no? Como el mulato o la mulata, el sambo, en fin. Entonces, el proyecto económico de la independencia fue un proyecto eminentemente criollo, ¿no? Los criollos que eran los hijos y nietos de españoles que pues gobernaban
fueron los que en un momento dado dijeron, ¿por qué vamos a seguir pagando impuestos a la corona de España si nosotros podemos quedarnos con todo lo que producimos aquí y fundamos repúblicas modernas, ¿verdad? Eh, para nuestro beneficio. Y si ustedes recuerdan, pues la estructura colonial en materia económica estaba basada en el latifundio llamado encomienda y en la mano de obra indígena en calidad de siervos de la gleba, de siervos de la tierra. O sea, era una estructura feudal. Entonces, esa estructura con la colonia pues no cambió. En ese sentido, en algunos países latinoamericanos en los que hubo guerras de independencia, como por ejemplo en México, en el Cono Sur, los criollos instrumentalizaron a indios y mestizos, zambos, mulatos, negros, en esas guerras que se libraron, digamos, primero contra el Imperio Español y después entre los criollos divididos en liberales y conservadores. Pero quienes salieron ganando con la independencia de España fue únicamente el grupo criollo, ¿no? La minoría criolla. Y en los casos en que no hubo guerras, como en el caso de Guatemala, en donde fue un mero traspaso de poder, un recambio de poder, fue aún más evidente que la estructura colonial no cambió, pero sí cambió, digamos, la situación del grupo criollo, ¿no? Que se benefició con la independencia. En ese sentido, en toda la América Latina resulta problemático simplemente celebrar la independencia como una gesta en la que todos fuimos libres, ¿no? Porque la verdad es que las estructuras coloniales en algunos lugares de Guatemala todavía persisten y a principios del siglo XX estaban plenamente vigentes en el agro guatemalteco. Entonces hay grupos creados a partir de la colonización, como los indígenas o los ladinos pobres, que sienten que no tienen nada que celebrar porque es una gesta que no es de ellos, y efectivamente nunca lo fue, ¿no? Los indígenas y los ladinos no participaron en nada en cuanto al asunto de la independencia. Entonces no es, digamos, la historia nos lanza datos que no permiten simplemente una celebración acrítica, pero tampoco permiten un rechazo del hecho histórico. Hay algunas posiciones, algunas personas que simplemente dicen, ¿cuál independencia? No hubo independencia, y lo rechazan y proponen simplemente ignorar el hecho histórico como que si no hubiera ocurrido, o ignorarlo precisamente porque ocurrió tal como acabo de decir que ocurrió en esas circunstancias. Pero esta actitud de rechazo tampoco es una actitud muy responsable, porque uno no puede ignorar la historia. Otra cosa es que el hecho histórico a algunos no les guste, pero ese es otro problema. Sin embargo, el hecho histórico ahí está. Y el deber de la universidad, que es una casa de estudios, sobre todo la universidad pública, su deber es explicar el hecho histórico. Las cuales llegan hasta el día de hoy. En ese sentido, la Comisión Bicentenario adoptó el criterio de conmemoración crítica, no celebración ni rechazo, sino conmemoración crítica, ¿no? Así justificamos en la Comisión Bicentenario nuestro enfoque, que es una comisión que me honro en coordinar por mandato del Consejo Superior Universitario. Entonces, yo no les voy a contar lo que hemos hecho más de una treintena de actividades a lo largo del 2011,
y pensamos hacer otro tanto este año y publicar, ya tenemos en imprenta 6 volúmenes de ensayos críticos sobre la independencia, ¿no? Y hacer charlas de divulgación como esta en la que estamos el día de hoy, explicando estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no voy a simplemente a quedarme en explicar el criterio de la Comisión Bicentenario, sino que voy a tratar de explicar justamente las causas, los condicionantes y los desarrollos de este fenómeno de la independencia para, con esa explicación, justificar la necesidad de una conmemoración crítica. Porque hay gente que, digamos, no está de acuerdo con que la universidad no celebre. Y hay otra gente que no está de acuerdo con que la universidad conmemore críticamente, ¿no? O sea que hay gente que quisiera que la universidad no hiciera nada y hay gente que quisiera que se celebrara. Y me parece que tratándose de una casa de estudios científica y por lo tanto crítica, analítica, su deber es la explicación. La explicación científica basada en los aportes de los historiadores que han investigado documentalmente el periodo y que lo explican, ¿verdad? Precisamente nuestros conversatorios han sido a lo largo del año pasado y seguirán siendo todos los jueves de cada mes este año, con historiadores y científicos sociales que han estudiado el fenómeno y lo explican. Bueno, pues dicho esto, me parece que para entender el fenómeno de la independencia tenemos que empezar diciendo que en América Latina completa se operó lo que se llama el ciclo independentista, ¿no? Que va de 1810, México, a 1830. Con la excepción de Cuba y Puerto Rico, que son 2 países que logran su independencia hasta 1898, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, José Martí, que era cubano, que estuvo aquí y fue profesor de la Escuela Normal, él veía en Guatemala lo que él quería para Cuba, ¿no? Ya Guatemala en 1871, 72, 73, en fin, ya era un país independiente y aquí había un desarrollo que Cuba pues no alcanzaba porque no salía todavía de la colonia. Y esto se concretó en Cuba gracias a Martí hasta 1898. Ahora, ¿qué pasó para que entre 1810 y 1830 se diera este ciclo independentista? Es decir, se diera la guerra de independencia en México, jefeada por el cura Hidalgo y José María Morelos y Pavón, y en el sur por Bolívar, San Martín y otros grandes criollos libertadores que pelearon contra la colonización para fundar naciones modernas. Bueno, ocurrió lo siguiente, ocurrió que en 1808 España sufre la invasión napoleónica. La península ibérica, o sea, España y Portugal, es invadida por los franceses. Y en España se crea una guerra de guerrillas de resistencia antifrancesa y que dura varios años hasta 1811 probablemente. Y en este lapso ocurre que en esa época, digamos, la cultura intelectual en España y entre los criollos letrados de América Latina, porque los ladinos y los indígenas no accedían a la educación, eran los criollos, la ideología vigente era la ideología de la Ilustración, ¿no? La ideología del liberalismo clásico, que, digamos, se había disparado con la Revolución Francesa. Entonces, digamos, la Revolución Francesa
expresa el cambio del feudalismo al capitalismo, o sea, de la premodernidad a la modernidad. Y aquí, y en España se quería imitar eso, y aquí también se quería imitar eso, ¿no? Es decir, el objetivo era la modernización de la economía, que era volverla capitalista, la modernización del Estado, que era volverlo democrático, y la modernización del pensamiento, que era el individualismo emprendedor, digamos, que propugnaba el liberalismo inglés y la misma Revolución Francesa. Entonces, en España lo que ocurre es que los invasores franceses hacen a un lado a la nobleza española, ¿no? A la monarquía, y entonces empiezan, los rebeldes antifranceses empiezan a fundar cortes, o sea, instituciones legales para, por medios democráticos, elegir representantes que lucharan al mismo tiempo contra los franceses y contra la monarquía española. Eso en las colonias de España, eso provoca un vacío de poder, el cual aprovechan los criollos, o sea, hijos y nietos de españoles, para hacer sus independencias, no para... La lógica es por qué vamos a seguir pagando impuestos a la corona, a nuestros abuelos, cuando podemos quedarnos con todo lo que produzcamos aquí, ¿no? El único criollo que realmente fue visionario y quiso fundar un solo país desde el río Bravo hasta la Patagonia fue Simón Bolívar, ¿no? Que fue un venezolano que liberó Colombia, liberó varios países, Perú, Ecuador, Bolivia, en sus guerras anticoloniales, ¿no? Él quiso fundar un solo país, ¿verdad? Porque dijo, con mucha sabiduría, si no nos constituimos en un solo país, Estados Unidos nos va a tragar, como efectivamente fue, ¿no? Desgraciadamente a Bolívar lo traicionaron. Los criollos se centraron en nada más en los límites de sus haciendas y fundaron países, digamos, fragmentados entre sí, a veces en pugna entre sí, y en cambio Estados Unidos creó su unión, ¿verdad? Después, con su guerra civil, unificó a los estados del sur y se volvió una potencia que es la que conocemos, ¿no? Entonces, por eso se dio la independencia aquí. Aquí también se crearon cortes y se quiso fundar un país moderno al estilo de Francia, al estilo de Inglaterra, al estilo de Estados Unidos. Entonces, los criollos fueron los que se liberaron, los que se independizaron. Pero los indígenas y los ladinos, no, en esa época no había ladinos ricos, todos eran ladinos pobres. Si ustedes leen a Severo Martínez, se van a dar cuenta de que la ladinidad, en sus inicios, en el siglo finales del 16, 17, pues eran más miserables que los pueblos de indios, así llamados por los españoles. Y la ladinidad empieza a tener hegemonía hasta principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo a partir de 1920 con el derrocamiento de la dictadura de Estrada Cabrera, que fue un fenómeno político ladino urbano. Pero antes todo es criollo, toda la literatura, todo el pensamiento, toda la cultura que ahora llamamos guatemalteca o latinoamericana fue criolla. Entonces fue un proyecto político de los criollos, ¿no? Y a ellos les ha ido muy bien. A los demás no tanto, ¿no? Hasta la fecha. Por eso las consecuencias de la independencia, pues para mucha gente no es motivo de celebración. Aquí hay obviamente un espacio de debate que es el que nosotros en la Comisión Bicentenario queremos propiciar con el aporte de muchísimos historiadores y científicos sociales que se dedican a estudiar este periodo. Bueno, entonces, por eso es que se da la independencia. Pero en Guatemala, ¿qué ocurre, no? Aquí ocurre que en virtud de la independencia de México,
hay un pacto, digamos, entre los criollos que se ve reflejado en el artículo primero del Acta de Independencia, donde dice textualmente que el jefe político mande publicar inmediatamente la noticia, la independencia, que la independencia se ha hecho para evitar que las consecuencias desastrosas en caso de que la proclamara el mismo pueblo. O sea que en la misma Acta de Independencia está expresado el carácter burocrático del cambio de época, ¿no? Y hay otro hecho que expresa que ese cambio solo fue un recambio de lo mismo. Y es el hecho de que Gavino Gainza, que era capitán general del reino de Guatemala, ¿no? que venía desde el sur de México hasta Panamá, ¿no? Gavino Gainza pasa de ser capitán general, el último capitán general de la colonia, a ser el primer jefe de gobierno de la nueva nación independiente. O sea, es el mismo individuo. Eso demuestra que cambio no hubo. Fue lo que se llama un recambio, o sea, un cambio para que todo siguiera igual. Y por eso hay mucha gente que se enoja con la independencia. No hubo independencia, efectivamente no la hubo, pero sí cambiaron muchas cosas. La estructura básica quedó igual, ¿no? Pero eso no quiere decir que el hecho que la historia se ignore. No se puede ignorar, porque si nosotros no explicamos aquello, no podemos explicar esto, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de aquello? Bien, pues ya les dije que el modelo que tenían los criollos ilustrados independentistas era el modelo inglés, estadounidense, francés, ¿no? O sea, capitalismo en lo económico, ¿verdad? Que quiere decir libre competencia, igualdad de oportunidades, control de monopolios, en lo económico. En lo político, un Estado democrático con tres poderes, ¿no? Y en lo individual, el individualismo emprendedor, competitivo. Esto es lo que se llama la modernidad. Y todos querían ser modernos. Todos querían fundar países modernos, naciones modernas, ¿no? La modernidad era el gran espejismo. Pero ¿qué pasó en América Latina que la modernidad falló? Bueno, en los países en donde se pasó con éxito del feudalismo al capitalismo, se tomó una medida fundamental, que fue la reconcentración de la propiedad agraria de la tierra, ¿no? Es decir, lo que se llama una reforma agraria. Esto pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, y pasó también en Taiwán en los años 40, cuando Arbenz quería aquí hacer lo mismo. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que en el feudalismo la tenencia de la tierra es latifundista, es un gran feudo con un montón de siervos trabajando sin tierra. En ese sentido, toda esa gente está condenada a seguir siendo pobre. Lo que hace el capitalismo es dividir la tierra, darla a quienes la trabajan. Estoy hablando del capitalismo en sus inicios. Y los viejos propietarios del latifundio pasan a ser industriales. Este es el esquema. Entonces, los pequeños propietarios agrícolas le venden al industrial su producto, este se industrializa y se vende internamente y se fortalece un mercado interno. Este es el inicio del capitalismo y es distinto al feudalismo, porque los que eran siervos de la tierra pasan a ser proletarios agrícolas que venden su producto y pueden consumir ya productos industriales, y el país así crece y luego se relaciona internacionalmente en mejores términos que siendo un país semifeudal. Pero aquí esto falló porque, digamos, la revolución liberal, que fue de la independencia hasta 1871, la tenencia de la tierra siguió igual. Entonces, ¿cómo se puede fundar una democracia sobre una tenencia de la tierra feudal en la que hay 10, 15 familias que
son las dueñas de toda la tierra y miles y millones de familias que la trabajan a cambio de salarios bajos, ¿no? Cuando el ideal del capitalismo es que todos se integren a la productividad para que todos prosperen. Y el Estado se encarga de dar servicios públicos como la salud, como la educación y otros servicios. Pero ¿qué pasaba con esa tenencia de la tierra? Que las pobrerías que trabajan la tierra se siguen reproduciendo y ahora mestizándose, ¿no? Indígenas con negros, zambos con mulatos, en fin, ¿no? Y la ladinidad que sigue creciendo y la élite criolla cada vez más pequeña, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ante tal crecimiento de las pobrerías que no se le integran a la productividad, como pasó en Inglaterra, en Estados Unidos, Francia, en Taiwán, esto es, digamos, un venero de conflicto social. ¿Y qué hicieron los gobernantes del siglo XIX en América Latina? Instaurar dictaduras militares, ¿no? O sea, por un lado se decía que éramos naciones democráticas y por otro lado se gobernaba por la fuerza. De aquí el término dictaduras liberales para caracterizar los gobiernos del siglo XIX criollos en América Latina, lo cual es una contradicción, ¿no? Decir dictadura liberal. El liberalismo es lo contrario a la dictadura. El liberalismo es la libertad de empresa, la libre competencia. Decir dictadura liberal es como decir oscuridad luminosa, ¿no? Es una contradicción en sí misma, lo que se llama un oxímoron. Pero esto fue lo que ocurrió y a eso se debe que nosotros nunca hayamos llegado al modelo de modernidad en la cual se inspiraban los dirigentes, ¿no? Era el modelo estadounidense. Hay también un factor internacional, ¿no? Que los países modélicos no pueden permitir que los países de los cuales se valen para sacar materia prima tengan el mismo desarrollo. Entonces hay un impedimento también internacional para cumplir con el modelo. Y esta revolución fallida llevó a otro ciclo revolucionario en América Latina que fue en vista de que la modernidad del siglo XIX no funcionó por no modificar la tenencia de la tierra. Ahora vamos a instaurar la modernidad modificando la tenencia de la tierra. Y se dio el ciclo modernizador revolucionario del siglo XX. Este ciclo empieza con la Revolución Mexicana en 1910, sigue con la Revolución Guatemalteca en 1944, sigue con la Revolución Cubana en 1959 y sigue con la Revolución Sandinista en 1979. También en el 73 la Revolución Chilena, que fue pacífica. Estas revoluciones intentaron lo mismo, es decir, ahora sí vamos a poder fundar un Estado democrático con tres poderes que no sean corruptos, que no sirvan a un sistema económico atrasado, latifundista, sino con pequeña propiedad agrícola, miles de pequeños propietarios agrícolas. Fue lo que se hizo en México. Entonces, para eso había que echar al dictador de turno, ¿no? Fue lo que se hizo en México contra Porfirio Díaz, fue lo que se hizo aquí contra Ubico, fue lo que se hizo en Cuba contra Batista, fue lo que se hizo en Nicaragua contra Somoza, ¿no? Estas revoluciones, desgraciadamente, pues fueron derrocadas por sectores criollos conservadores y por Estados Unidos, como ya se sabe. Históricamente hay libros maravillosos sobre este periodo, como La Esperanza Rota de Piero Gleijeses y otros libros, ¿no? Lo cual es paradójico, ¿no? Porque en Taiwán, después de la revolución de Mao Zedong, las tropas de Chiang Kai-shek derrotadas se van para la isla de Taiwán, que es una isla del tamaño del Petén. Y ahí fundan una república moderna, ¿no?
Ahí en Taiwán lo que había era latifundistas y siervos de la tierra, pobres. Entonces Estados Unidos ayuda a que Taiwán haga su reforma agraria, expropia a los grandes latifundistas, les dé la tierra, dividan la tierra en pequeña propiedad, todos se convierten en propietarios y los viejos latifundistas se convierten en industriales y Taiwán se va para arriba. Aquí Arbenz quiso hacer exactamente lo mismo, pero estábamos en la época de la Guerra Fría y obviamente frente a China comunista, Taiwán era un buen escaparate que apoyar, mientras que Guatemala resultaba un mal ejemplo para América Latina. Entonces Estados Unidos, ante el mismo proyecto, lo apoya en Asia y lo derroca aquí. Es el juego de la geopolítica, esta vez en la Guerra Fría. Entonces, como ustedes saben, esto dio lugar a la lucha armada, guerrillera, y digamos, el saldo fue que no hubo nación capitalista ni hubo nación socialista. Lo que hubo es justamente lo que tenemos, ¿no? Una nación inconclusa, que es el subtítulo que nosotros le damos a nuestros ciclos de conversatorios, ¿no? 200 años la nación inconclusa. ¿Por qué? ¿Qué es una nación inconclusa y qué sería una nación concluida? En vista de que el ideal es la modernidad, una nación concluida tendría que ser una nación en la que hubiera no 20 familias de propietarios de la tierra, sino 20,000, 40,000, 50,000 familias propietarias de pequeñas parcelas de tierra. Esto era vigente en los años 40 y 50. Ahora las cosas han cambiado, como vamos a ver. No se puede proponer un esquema del pasado, pero esto era lo que pasaba en ese momento. Entonces, una nación moderna habría sido eso, ¿no? Fundar una base de pequeño propietario para crear un mercado interno fuerte que elevara las capas medias y que llegáramos a ser países con una mayoría de clase media, una minoría de súper ricos y una minoría de pobres. Este es el ideal, este es el equilibrio, y la clase media pues siendo el fiel de la balanza, ¿no? Que el poder no recaiga en los súper ricos, que tampoco, digamos, los pobres sean una fuerza desestabilizadora, sino que haya mecanismos de ascenso social. Este es el esquema de la modernidad y nunca se ha logrado, no solo en Guatemala, no se logró en toda la América Latina. Claro que hay países que han logrado más que otros, ¿no? México con su revolución logró bastante, pero Salinas de Gortari desmanteló los últimos logros de la Revolución Mexicana y a pesar de eso todavía el Estado mexicano controla buena parte de México, pero la revolución se corrompió, ¿no? Eso pasó en México. Aquí fue derrocada a los 10 años. En Cuba le tienen un bloqueo de más de 50 años y Cuba no despega, ¿no? En Nicaragua la revolución se desvió y ahora tenemos esta especie de dictadura bizarra, ¿verdad? De Daniel Ortega y su esposa, que es una cuestión macabramente caricaturesca. En fin, ese fue el fin. Pero dense cuenta que todo esto es consecuencia de la independencia, para bien y para mal, ¿verdad? No podemos decir, si no hubiera habido independencia estaríamos mejor, no. O debido a que hubo independencia, podemos por lo menos respirar mejor que cuando había colonización, ¿verdad? Pues eso, como digo, ahí hay un espacio de debate, porque si nosotros analizamos nuestro país, que es el mismo caso de El Salvador, México, por ejemplo, tenemos una economía, tenemos un sistema económico que con una economía que no se mantiene gracias
a lo que el sector productivo produce. Léase azúcar, cardamomo, frutas, en fin, todos, café, sino que se sostiene gracias a las remesas de nuestros emigrantes. Y esas remesas son dinero, nunca se convierten en capital, no se invierten para que la economía prospere. No, al contrario, los bancos del sistema captan una parte de las remesas y la gente que recibe las remesas se las gasta, porque no hay trabajo y porque hay pobreza. Entonces, el sistema es fallido, porque un sistema exitoso tendría a todos los sectores del país bonantes, ¿verdad? Como ocurre, digamos, con todos los problemas que tiene en Estados Unidos, ¿no? Que todavía tiene una gran clase media, a pesar de los problemas que tiene. Aquí no se ha podido. Entonces, la nación está inconclusa porque no se ha podido modernizar, que es el ideal. Y está inconclusa también porque no toda su ciudadanía goza de los deberes y derechos de la ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano en el esquema moderno del liberalismo es una persona educada por la educación laica, gratuita y obligatoria del Estado. ¿Educada en qué? En civismo, de tal manera que el ciudadano es una persona educada que precisamente por eso entiende su relación con el Estado, ¿no? El ciudadano entiende que la soberanía reside en él o en ella, que no residen los gobernantes, que él o ella puede quitar y poner gobernantes, que él o ella puede fiscalizar lo que hace el Estado. Pero en un país en donde las mayorías no acceden a la educación, ni a la salud, ni a otros servicios básicos, ¿no? Que ni siquiera acceden al empleo, entonces, ¿qué clase de ciudadanía hay, ¿no? Es decir, ser ciudadano no es tener DPI, ser ciudadano es gozar de las obligaciones y diga, llamémosle privilegios del Estado en el esquema moderno liberal, ¿no? Y aparte es los que puedan pagarse servicios privados, ¿no? Pero básicamente el Estado se encarga de eso. Y eso ha fallado, ¿no? Entonces, el primer ciclo modernizador, que fue el ciclo independentista, falló por la tenencia de la tierra. Y el segundo falló por la geopolítica, es decir, por el problema de la Guerra Fría y por el problema de, digamos, de formas de practicar el capitalismo desviadas, como el neoliberalismo, ¿no? Que los tres principios sagrados del capitalismo son igualdad de oportunidades, no de logros, libre competencia y control estatal de los monopolios. Mientras que el neoliberalismo trabaja para los monopolios. Por eso vivimos en un mundo de corporaciones, ¿verdad?, que son más poderosas que muchas naciones. Entonces tenemos una nación inconclusa. Y eso en gran parte se debe a la élite criolla que hizo la independencia. En parte porque ahora, digamos, la élite criolla es cada vez más minoritaria y se le han unido otros segmentos de la población, ¿no? Ladinos, extranjeros, etc. La ladinidad en general sigue estando marginada, igual que la indianidad, ¿no? Y ustedes saben que para la mentalidad criolla, pues un ladino y un indígena son dos caras de la misma inferioridad, según el criterio criollo. Entonces, en ese sentido, también vivimos una nación inconclusa porque como no tenemos una ciudadanía integrada, productiva, que va hacia adelante, sino al contrario, se expulsan a las grandes mayorías pobres a buscar trabajo en otro país, seguimos siendo una nación inconclusa, decía, porque todavía nos relacionamos entre nosotros con los criterios racistas de la colonia, que eran los colonizadores españoles. Todavía aquí hay indios, hay ladinos, ¿verdad? Los criollos se mantienen invisibilizados, muchos indígenas confunden a los criollos con los ladinos, pero los criollos no
¿no? Un criollo no se le puede decir que es ladino. El criollo es el que se siente blanco, ¿verdad? Que no tiene nada de ladino ni de indio porque su familia es incontaminada española. Y la ladinidad, pues, es un conglomerado que crece y que se sigue mestizando y que es bastante, la ladinidad es bastante amorfa, ¿no? Porque, por ejemplo, en Oriente, un ladino se considera ladino porque según él o ella no tiene nada de indio. Mientras que en Occidente, un ladino se define como mixtado, ya sea que tenga madre o padre indígena y madre o padre ladino, ¿verdad? Entonces son dos formas de ver la ladinidad. Y seguimos dividiéndonos étnicamente, culturalmente, según el eurocentrismo y el supremacismo blanco, ¿verdad? Seguimos creyendo en la superioridad de la blancura y desconocemos la historia precolombina que precede a la colonia y a este asunto de la independencia. Entonces, desafortunadamente vivimos una época de desinformación mediática que ha hecho que, por ejemplo, al llegar el bicentenario, digamos, desde el año pasado, nosotros nos constituimos en comisión a fines del 2018 y todo el año pasado fue una lucha por posicionar el tema del bicentenario en el imaginario primero de la universidad y segundo del pueblo. Y claro, los tuvimos que hacer a través de las redes sociales porque es la manera más expedita de hacerlo. Pero hace un año la gente no tenía en mente el bicentenario, ¿no? Para el centenario, para el primer centenario de la independencia, sí, pues la criollez se volcó. Y ahorita el Estado se está volcando a la celebración, ¿no? Van a hacer un palacio de cristal ahí en el Parque Centenario, me parece, ¿verdad? Evocando el palacio en donde se firmó originalmente el Acta de Independencia, en la Sexta Avenida y Octava Calle, y Octava Calle de la zona 1. La Iglesia Católica pues también va a celebrar en parte esto, ¿verdad? Porque otra característica de la modernidad y del capitalismo es la separación de Estado e Iglesia, mientras que en la colonia eso estaba unido y en la independencia siguió unido, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay diferentes sectores económicos, étnicos e ideológicos que están por la celebración y otros que sobre todo se identifican de izquierda, pero que yo no los considero así, son los negacionistas, los que niegan el asunto de la independencia y que quisieran que ni siquiera se hablara de eso, lo cual es una actitud, es una política de avestruz, ¿no? Porque uno no puede ignorar la historia. El que ignora el pasado no se explica el presente y mucho menos es capaz de construir el futuro, no tiene idea. Tenemos que saber de dónde venimos para explicarnos por qué estamos como estamos y buscar caminos hacia adelante. En ese sentido, la conmemoración crítica de la independencia de parte de la Universidad Pública de Guatemala tiene que ser una explicación de esto. Yo estoy haciendo un esbozo muy rápido de todo esto, pero vieran ustedes que en los conversatorios que organizamos, pues los especialistas, los historiadores, han desde el año pasado, y todo eso está colgado en el Facebook, han explicado específicamente detalles de todo esto que la mayoría de gente ignora absolutamente. Por ejemplo, este año vamos a hablar de la arquitectura de la independencia, de la literatura de la independencia, del arte de la independencia de la época, ¿no? En días pasados se ha hablado, se discutió largamente la famosa rebelión de Totonicapán. A unos le llaman levantamiento, otros motín, fue una rebelión de Lucas Aguilar y Atanasio Sul, ¿no? Que la historiografía oficial
de Guatemala dice que estos indígenas también querían la independencia y que Atanasio Sul y Lucas Aguilar son dos próceres indígenas de la independencia. Y sin embargo, cuando los historiadores nos explican con documentos de la época en la mano, nos damos cuenta que esa rebelión ocurrió porque en España se instauró las Cortes de Cádiz, y las Cortes de Cádiz abolieron el tributo indígena aquí, en las colonias. Y las autoridades españolas ignoraron esa disposición de España y siguieron cobrando el tributo, ¿no? Entonces Lucas Aguilar y Atanasio Sul se enteran de que el mismo Imperio Español había abolido el tributo y a ellos se lo seguían cobrando, ¿no? Tributo que a menudo era en especie, en frutas, en legumbres, en animales y en dinero. Y ese fue el motivo de la rebelión. Entonces, ellos no estaban por la independencia tal y como estaban en la élite criolla aquí de José Cecilio del Valle, ¿cómo se llama? Pedro Molina, doña Dolores Bedoya Molina, y ese grupo que hicieron que firmaron el acta de independencia, que la redactaron y la firmaron, ¿no? Era otra cosa lo que querían. Entonces, no se puede hablar de próceres indígenas de la independencia. Se puede hablar de próceres criollos de la independencia. Tampoco hay próceres ladinos de la independencia. Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras y entender por qué ciertos sectores de la sociedad celebran, porque sí tienen mucho que celebrar. Gracias a eso, ellos han controlado un país, en el caso nuestro, desde entonces, ¿no? Controlan la economía, controlan el comercio, controlan las finanzas y tienen hegemonía cultural. La prueba de que tienen hegemonía cultural es que todos celebramos la independencia, ¿no? Todos nos emocionamos con el himno, todos... esto de hegemonía cultural es un concepto de Gramsci, y Gramsci lo explica de la siguiente manera. La hegemonía cultural, dice, se construye mediante la capacidad que tiene un grupo dominante de trasladarle al pueblo, a los otros sectores, su sistema de valores, aunque ese sistema al pueblo no le convenga. Entonces, claro, el discurso criollo de la independencia fue: todos nos liberamos, ¿no? Todos fuimos libres el 15 de septiembre de 1821. Pero si uno analiza la economía y la política en la historia, se da cuenta de que el éxito de ese proyecto político y económico fue un éxito criollo, eminentemente criollo, y que en lo inmediato no benefició a nadie. Después, pues, digamos, con la revolución liberal, etcétera, los estamentos de servicios crecieron un poco, la clase media creció un poco, pero realmente en el siglo XIX, la única institución en donde los pobres tenían oportunidad de ascenso social era en el ejército. Y ustedes se recuerdan que en todos los países latinoamericanos los ejércitos quedaron fundados, donde hubo guerra, no en todos los países, donde hubo guerra de independencia, los ejércitos quedaron fundados después de la guerra de independencia. Pero aquí, como no hubo guerra, el ejército se formó para obligar a la mano de obra del altiplano a bajar a la costa y la boca costa a cultivar algodón y caña de azúcar, ¿no? Entonces, y sin embargo, el ejército era la única, es en gran parte todavía una institución que permite a las pobrerías ascender socialmente mediante la carrera militar. Otra institución era la iglesia, ¿no? Pero no había más. Y ahora pues estamos en una crisis de falta de empleo, de pobreza extrema, de disturbios sociales, ¿no? En fin, o sea, pues que sí hubo un cambio de época con la independencia, pero ese cambio de época, al menos en sus inicios y bueno, y también después en sus desarrollos, fue más en el discurso que en la práctica, porque las relaciones económicas de producción todavía no son plenamente capitalistas. Un país capitalista es el que tiene
no 100, 200 o 300 empresarios, sino que tiene 5,000, 50,000, 100,000, 800,000 empresarios, pequeños, medianos, grandes, todos prosperando y dándole empleo a quienes no son propietarios. Ese es el ideal capitalista, es lo que funciona en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y ese ha sido el ideal de la independencia y del ciclo de revoluciones modernizadoras del siglo XX. La modernización de la economía, por un lado, del Estado, por otro, y de la cultura, por otro, ¿no? Pero desgraciadamente está a la vista, somos una nación a todas luces fallida. Entonces, nos encontramos aquí frente al futuro, digamos, conmemorando críticamente la independencia, porque esta fecha, este año, es una gran oportunidad para reflexionar sobre todo esto y armar un debate de altura, respetuoso, porque todos los debates son el encuentro de puntos de vista distintos, pero la academia se trata de eso, la universidad se trata de eso, ¿no? No de pelear, porque digamos un debate intelectual no es ver quién gana, sino ver de qué manera las dos partes o las 3, 4, 5 partes que se enfrentan pueden sacar algo en claro juntas, ¿no? Y contribuir a esclarecer y a proponer cosas nuevas. Ese es el sentido del debate académico, y es justamente lo que nosotros quisiéramos propiciar, de ser posible, con las actividades de la comisión. Entonces decía que estamos frente al futuro, ¿no? Es imprescindible crear un nuevo sujeto del cambio, que sea un sujeto crítico, histórico y radical. Ojo, ¿verdad? Que radical no quiere decir extremista. Radical viene del latín radice, que significa raíz. Ser radical significa ser capaz de ir a la raíz causal de los problemas, conocerlos en sus causas. Eso es ser radical. Ser extremista es otra cosa, ¿verdad? Ser fanático es otra cosa, pero la palabra radical a menudo se usa mal y se le adjudica al extremismo. Y naturalmente tenemos que modificar el sistema político que tenemos para poder converger en un proyecto de beneficio para todos, no solo para una élite. Y para hacer esto es necesario comprender críticamente la historia. O sea, para situarnos en este presente de cara al futuro es necesario la comprensión crítica del pasado, y el bicentenario es una buena ocasión. Ojo, ¿verdad? Que ya viene otra buena ocasión para seguir haciendo esto, que es el 2024, que es cuando ojalá se conmemore críticamente la llamada conquista de Guatemala, ¿no? Acuérdense que en 1524 fue que Alvarado pues vino aquí y sometió mediante la guerra a los quichés con la ayuda de los cachicales, ¿no? Precisamente porque ellos estaban guerreando. Igual en México Cortés se alió con todos los pueblos del Valle de México que los aztecas sojuzgaban, y así derrotó a los aztecas. Entonces, sería en el 2024 va a ser también una buena ocasión, como es el 2021, para conmemorar críticamente, para analizar, para hablar libremente de estas cosas y poder llegar, sí, a la comunidad universitaria, por supuesto, pero también al pueblo de Guatemala, mediante la extensión universitaria, mediante estas cosas que hacemos colgadas en las redes sociales. Yo no sé si ustedes están filmando esto, pero ojalá que lo estén filmando para poder colgarlo. En todo caso, si no, pues queda para la próxima. Entonces, el sentido final de la conmemoración crítica es que es necesario conocer científicamente nuestra historia a fin de comprender por qué estamos como estamos, y a fin de, a partir de comprender esto, contribuir a diseñar caminos para el futuro.
y que lo diseñemos todos, ¿verdad? Con participación de todos los sectores, no solo de la misma élite criolla o de los políticos corruptos, sino que participemos todos. Esto es lo que me parece a mí que puede justificar las conmemoraciones críticas, ¿no? Como les digo, el bicentenario es una buena ocasión y la conmemoración de la guerra de conquista puede ser otra, ¿no? Acordémonos, 1500, estamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Sería el 50º aniversario de la conquista. Así que yo dejaría esto aquí, ya son 50 minutos, me parece que como exposición es suficiente para ver si ustedes tienen comentarios o preguntas, pero me parece que mi intervención podría parar aquí. Muchas gracias. ¿Algún texto que recomiende para enseñar y aprender la historia desde el punto de vista crítico y analítico? Bueno, mire, viera que no hay muchos textos sobre historia de Guatemala, digamos, sobre síntesis crítica de la historia. Hay uno de Luis Luján que se llama Historia de Guatemala. Y hay otro, y perdonen que lo diga, pero es un libro mío que es muy cortito, de 100 y pico de páginas y que ha funcionado muy bien. Lleva como 6, 7 ediciones. Se llama Breve Historia Intercultural de Guatemala. Y es un libro barato. Si llaman a la editorial, vale 40 quetzales. Y en las librerías debe valer 50, 60, no sé. Es un libro barato. Entonces, digamos, para una breve historia, porque tampoco nosotros vamos a publicar estudios serios. El que le interese puede tener estos libros. Los libros de la USAC se regalan, no se venden. En su momento los vamos a regalar, sobre todo a miembros de la comunidad universitaria. Pero, les puedo recomendar esos dos. Historia de Guatemala perdón, no es Luis Luján, es Jorge Luján Muñoz. Jorge Luján. Y mi libro, Breve Historia Intercultural de Guatemala. Muchísimas gracias. Hay una interrogante acá. En muchísimas oportunidades a estudiantes de nivel diversificado y universitarios promueven la lectura de La Patria del Criollo. ¿Considera usted que esta puede ampliarnos los conocimientos con relación al tema de hoy? Sí, aunque no trata sobre la independencia, sí trata sobre la colonia. Y en ese sentido, ese libro es fundamental para entender quiénes eran los criollos, quiénes eran los llamados indios, quiénes eran los llamados ladinos y cómo se relacionaron a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, lo cual es básico para entender el siglo XIX, que es el de la independencia, el XX y lo que llevamos del XXI. Además, La Patria del Criollo es hasta la fecha el gran libro histórico sobre la colonia. Sobre la colonia en el Reino de Guatemala, ¿verdad? Pero sobre todo en Guatemala. Y aunque se le han hecho algunos señalamientos, no hay un texto que lo haya sustituido hasta la fecha. No existe otro libro con el que se pueda decir, este vino a desbancar a La Patria del Criollo y ahora nos quedamos con este. Así que, sin duda, La Patria del Criollo sigue siendo una lectura básica para cualquier guatemalteco. Okay. Y centroamericano. Muchas gracias, doctor. Hay una interrogante por acá. Dice, ¿cuál es su opinión acerca del escudo de la Universidad de San Carlos, ya que tiene muchos elementos con relación a Centroamérica? Mire, sobre el escudo, sobre el emblema de la Universidad de San Carlos ha habido discusión. Acordémonos que la Universidad de San Carlos fue fundada por la monarquía española, ¿no? Hace más de 300 años. Y en ese sentido,
es una universidad real, o sea, fundada por la realeza española, concretamente por Carlos III. Perdón, es que estoy un poco afectado. Por el rey Carlos III de España y V de Alemania. Después fue sancionada, ratificada por bula papal. Por eso es que la Universidad de San Carlos es real y pontificia. Universidad de San Carlos. Ojo que no es San Carlos de Borromeo, ¿no? Es San Carlos. Y en la leyenda del emblema de la universidad, que está en latín, se habla de la Carolina Academia. Se llama Carolina porque su fundador fue Carlos III. Es un error decir carolingia. Lo carolingio se refiere a Carlomagno, que fue un héroe francés. Entonces, lo correcto es decir estudiantes carolinos, universitarios carolinos, profesores carolinos, cuando nos referimos a la Universidad de San Carlos. Ahora, se ha criticado que por qué no se ha cambiado eso y el nombre de la universidad, porque el nombre sigue siendo Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando, si se hubiera modernizado, se habría llamado Universidad Nacional Autónoma de Guatemala, como la UNAM en México. Pero no se ha cambiado, ¿verdad? Eso fue Carlos Martínez Durán, que no lo pudo cambiar y no lo cambió. Rolls Bennett quería cambiarlo, pero se dio una pugna ahí y se quedó lo tradicional. Entonces, mucha gente se enoja porque dice, es que este es un escudo criollo. Pues ni siquiera criollo, es español. Y alude a la monarquía y a la iglesia, ¿no? Sí, porque la universidad fue fundada y ratificada por el rey de España y por el Papa en Roma. Si se dispusiera a cambiarlo, pues se cambiaría el nombre, ya no se llamaría de San Carlos, sino se llamaría Universidad Nacional Autónoma de Guatemala y tendría otro escudo. Pero lo que pasa es que se ha mantenido la tradición y la Universidad de San Carlos es muy tradicional. Por ejemplo, ustedes van a otro país centroamericano o a Estados Unidos, por ejemplo, y ahí nadie usa togas a la hora de graduarse, a la hora de actos oficiales. El uso de la toga es todavía una tradición colonial. Entonces, la universidad mantiene eso, ¿verdad? Por respeto a sus orígenes y a la tradición. Aunque ahora ya, desde que la universidad es autónoma y la autonomía se la otorgó la Junta de Gobierno Revolucionaria que sustituyó a Ubico y Ponce Baides en 1944, es una ceremonia en el Paraninfo de la Segunda Avenida, de la Zona 1 en Guatemala, siendo rector el doctor Carlos Federico Mora. Ahí se proclamó la autonomía universitaria. O sea, el Estado subvenciona a la universidad, la mantiene, pero el gobierno universitario es autónomo, no depende del Estado. Y cada unidad académica tiene su autonomía, su independencia y tiene gobierno autónomo, ¿verdad? Claro, todo está sujeto a la ley interna de la universidad. Por eso hay rectoría, por eso hay Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Y es el Consejo la autoridad máxima, pero hay autonomía. Mucha gente dice, ¿cómo va a ser autónoma si no se sostiene por sí misma? Es que no es una empresa, es una universidad estatal autónoma. En ese sentido, pues el escudo de la universidad ya no expresa esta nueva universidad que surgió en 1944 con la autonomía y con la libertad de cátedra. Ya no la expresa. Lo que expresa el escudo es la universidad medieval real y pontificia. Pero bueno, eso dependerá de la voluntad del Consejo Superior Universitario, de los estudiantes, de los egresados, de los profesores, si algún día se cambia o no. Pero eso es. Le dejamos el tiempo, doctor, para que usted pueda despedirse en esta tarde de la audiencia. Muchísimas gracias y esperamos continuar en todo este semestre, pues con más conferencias
trabajando con la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Universidad de San Carlos. Pues muchísimas gracias por auspiciar esta charla mía. Siempre que repito, es un gusto estar con ustedes en el CUNSAC. Y como hemos hablado con varias profesoras de ahí ya, con 3 o 4 personas y con el director, pues ojalá que cuando pase la emergencia podamos hacer algo presencial en Zacapa. Yo con mucho gusto voy para allá. En abril creo que voy a Chiquimula, al Cunori. En fin, les agradezco mucho y les pido que colaboremos todos en el sentido de que cada unidad académica conmemore críticamente el Bicentenario a su manera, haciendo sus actividades particulares, ¿no? Ya sea con la comisión o al margen de la comisión. Les quiero finalizar invitándolos para el día de mañana a las 7 de la noche en la conexión de Facebook del periódico El Caminante de la Dirección General de Docencia de la USAC para la lección inaugural de la Comisión Bicentenario de este año, que se llama precisamente ¿Por qué conmemorar críticamente la independencia? Voy a decir algunas de las mismas cosas que dije aquí, solo que con enfoques ligeramente diferentes para un público más integrado de profesores, etcétera, y de profesores centroamericanos. Entonces, en ese sentido, pues va a ser un poco distinto. Pero esta es nuestra primera actividad. El próximo 25 el jueves 25 de febrero, tenemos también un conversatorio sobre el arte en la independencia. Y así todos los jueves vamos a estar haciendo esto, ¿verdad? Y ya está en prensa el primer volumen que vamos a publicar. Y como les digo, ya tenemos 6 volúmenes listos. Pero seguramente van a ser más de aquí a septiembre los que vamos a publicar. Y estén pendientes porque ustedes pueden solicitar para sus bibliotecas estos ejemplares, que para eso se van a hacer, ¿verdad? Con el apoyo del Consejo Superior Universitario y el auspicio de la Dirección General de Docencia. Esta Comisión Bicentenario está adscrita a la DIGER, a la Dirección General de Docencia. Pues una vez más, muchísimas gracias al CUNSAC y siempre estoy a la disposición para ustedes.